Sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bien, ahí les había mostrado un primer problema. Ya les había, bueno, les vuelvo a repetir, si no les comenté, hay dos formas de resolver los trenes de engranes. Uno es por el método de la fórmula, con dos fórmulas. Una fórmula es utilizándolo al tren epicicloidal como si fuera un ordinario. Se obtiene el valor del tren y después se sustituye en la ecuación de trenes planetarios. El valor del tren se puede calcular siempre sea el tren ordinario o tren epicicloidal, por eso es que se aplica para los dos casos. Entonces, aquí, ¿verdad? El ejemplo 3 dice, en la figura se muestra un tren planetario invertido. El engrane 2 es impulsado a 250 RPM. Aquí es nos dicen que es impulsado a 250 revoluciones por minuto en sentido de las manecillas del reloj. 4 y 5 son los planetarios. Si ustedes ven del lado derecho, en la figura, en la esquemática, ¿verdad? La representación simplificada, ahí se ve claramente quiénes son los planetarios, porque están sujetos al elemento 3. El elemento 3 no tiene número de dientes, por eso es que es el número 3. Todos los demás tienen dientes. El 2 tiene 20, el 4 tiene 30. Entonces se identifica del lado izquierdo de esa forma. Del lado derecho es más sencillo. Ahí se ve claramente cómo lo está sujetando a los dos engranes, 3 y 4. El engrane 6 es estacionario, por lo tanto no tiene revoluciones. Determina la velocidad y dirección de rotación del brazo. Recuerden que cuando vimos en el video, la rotación de todos los elementos puede variar dependiendo de cómo sea la disposición. Acuérdense que en algunas partes, por ejemplo, en las aplicaciones de las transmisiones, sobre todo las automáticas, se fija al engrane, a un engrane central y permite la rotación incluso en forma de reversa. Entonces aquí son ejemplos. Por eso fue el video, para que se dé una idea de por qué a veces son fijos los engranes. No es porque sea permanentemente fijo 6, sino que de alguna forma es lo que solicita, ¿verdad?, el sistema para moverse, ¿verdad?, en una forma o en una dirección determinada. Entonces el 6 es fijo. Entonces aquí, ¿verdad?, del lado izquierdo pongo N2, le pongo como el primer engrane, no el motriz. No necesariamente 2 aquí es el motriz en los trenes planetarios epicicloidales. Cuando se hace el cálculo de la movilidad, los trenes planetarios tienen movilidad 2. ¿Por qué? Porque siempre va a haber dos velocidades de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos dos datos. Si ustedes se dan cuenta, nos están dando a N2 de 250 RPM, pero además tenemos la revolución que es de 0. Entonces, son dos datos de entrada. En ocasiones nos dan las revoluciones de un engrane y del brazo, o dos engranes. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo de los trenes planetarios, siempre da movilidad 2. Debe de dar movilidad 2 porque se requieren dos velocidades. No de entrada, sino, bueno, sí de entrada, para tener los movimientos requeridos. Los trenes ordinarios nada más tienen movilidad 1, porque es un motor de entrada el que dispone y determina los sentidos de giro de todos los demás y las revoluciones, evidentemente. Entonces aquí dice, abajo, ¿verdad?, dice que se debe decidir el orden que tendrán los engranes en la fórmula. Pues ya estoy poniéndole a N2P de primero. Entonces, si 2 ya puse que es el primero, entonces el último en la cadena de transmisión sería el 6. ¿Sí? Si observan el diagrama, los engranes 2 y 6 se encuentran en los extremos del tren, por lo que cualquiera de los dos pudo haber sido el primero. O sea que el 6 pudo haber sido N2 igual a NP igual con 0, pero no, fue la forma en que lo dispuse así. La elección que se haga no establece diferencia alguna en los resultados. Se aclara, ¿verdad? Pero una vez tomada esta decisión, no debe cambiarse durante el desarrollo del problema. Eso quiere decir que durante la aplicación de las ecuaciones, ustedes no deben de cambiar ese orden.
De esta forma se escoge el engrane 2 como el primero y el 6 como el último. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Rápidamente, N2 es igual a 250 RPM, sentido horario. N primero es igual a menos 250 RPM. Vean cómo le quité la flechita del sentido de giro y le puse el negativo, porque así es como debe de entrar en la fórmula. ¿Por qué debe de entrar con un sentido negativo? Porque ahí me va a arrojar el resultado del sentido de giro del engrane de salida, ¿verdad? Si yo no le pongo este signo, pues obviamente me va a arrojar un sentido determinado el último, pero no va a ser correcto. Entonces, este sentido negativo me va a indicar cómo va a girar el de salida, ya que me están dando las revoluciones en un sentido en la entrada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos n último es igual a n0. Sacamos el valor del tren. Esta fórmula de valor del tren se aplica ya sea a trenes ordinarios o trenes episcicloidales. ¿Por qué a trenes en grandes episcicloidales y ordinarios? Porque aquí, a diferencia de los ordinarios, en los ordinarios pongo el impulsor, el impulsado, impulsor, impulsado. Aquí, para hacer la diferenciación, pongo primero y último, porque es tren episcicloidal. Pero en esencia aquí en esencia estoy considerando que 2 es el impulsor y es el último. 2 impulsa a 4, 4 no impulsa a nadie y 5 impulsa a 6. Por eso es que 6 es el impulsado o el último. Nada más para eso se hace la diferenciación. Entonces ponemos impulsores arriba, 20 y 16, impulsados 30 y 34. En la fórmula vemos los números de dientes y del lado derecho podemos verificar, de acuerdo a 2, el primero impulsa a 4, ¿verdad? 20 sobre 30, aquí lo tenemos. Impulsor impulsado 16 sobre 34. Y nos da este valor del tren. Este valor del tren, recuerden que es la relación de velocidades de un engrane con respecto al de salida. Esto es independientemente de que sea ordinario o episcicloidal. Es la relación de velocidad de entrada y salida. Quiere decir que hay una reducción del punto 313 milésimas de revolución con respecto a la revolución de entrada, ¿sí? Hay una reducción. Y entonces este valor del tren se sustituye en esta ecuación. Esta ecuación sí es la ecuación del tren de episcicloidales. ¿Por qué? Porque tiene aquí las dos NB, N de brazo, ¿verdad? Decimos N último sobre N de brazo, N primero sobre N de brazo. Y se sustituyen los valores N6, 0, menos N del brazo. N primero, vean cómo aquí tomo el menos 250 y se coloca en la fórmula para NB. Eso quiere decir que si no hubiera colocado el 250, me arroja NB con un valor determinado por el sentido de giro de NP. Como ya lo sustituyo aquí, obtengo la N del brazo de 114 RPM del sentido contrario de las manecillas de reloj. Eso quiere decir que como tren episcicloidal, N2 gira en sentido horario y NB gira en sentido horario, como ustedes pudieron observar en los videos, ¿verdad? Esa es la forma que se resuelve, por medio de fórmula. Son dos fórmulas sencillas, ¿verdad? El valor del tren como tren ordinario, bajo esas consideraciones, NP-NB, y la ecuación del valor del tren, pero como episcicloidal. Veamos otro ejemplo, si no tiene ninguna duda. Veamos el siguiente ejemplo, dice. Este ejemplo es un tren de granes cónico, ¿verdad? Un grane doble cónico. Dice, el tren de granes cónico mostrado en este engrane, la entrada es el engrane 2. Aquí tenemos la entrada, ¿verdad? Y el engrane 6 está conectado al eje de salida. Ese engrane está conectado a este eje de salida, ¿sí? El brazo 3 gira libremente sobre el eje de salida. Este es el brazo y gira libremente sobre el eje de salida. Recuerden que este sentido de giro puede ser independiente al del brazo. Recuerden en el video cómo armaba esta persona los trenes de engranes, y un engrane, ¿verdad?, tenía una perforación que permitía la entrada de otro eje de rotación de otro elemento que podía tener un movimiento muy independiente al otro, ¿no? Son movimientos independientes. Entonces, tenemos aquí
El brazo 3 gira libremente sobre el eje de salida y soporta los planetarios 4 y 5. Vean, 4 y 5 están soportados sobre este brazo que tiene este eje de rotación, pero también entra, y aquí se ve cómo la gira, ¿verdad? Diferente al otro, y sale. El engrane 7 es fijo al marco. Aquí sí el engrane es fijo al marco. Aquí sí nos está diciendo el eje está fijo al marco, o al sistema fijo. Y determina la velocidad de salida si N2 es igual a 2000 RPM. Aquí tenemos un sistema de tren 2, 4, 7, y sería 2, 5 y 6. ¿Verdad? Así se hará el movimiento. Vuelvo a repetir, 2, 4 y 7. Ese es un tren de engranes. Pero que en realidad nada más está girando 2 y 2, ¿verdad? 2 y 4, pero este se apoya sobre el fijo y está rodando. Y el otro es 2, 4, 5 y 6, y ese sí da salida. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Considero al primero, a N2, al motriz lo considero como primero, o el dato que me están dando, ¿no? Recuerden que si 2 es el primero, entonces al final de la cadena vamos a tener al último, pero aquí tenemos dos condiciones. Considerando el tren 2, 4 y 7, 2, 4 y 7, el primero que les dije, ¿verdad? 2, 4 y conecta con este. Entonces, para esta primera derivación, vamos a llamarlo así, o tren de engranes, primera combinación, N7 sería el último. Y hago el desarrollo. El valor del tren, 2636, 56, 76. Entonces sería aquí yo creo que me equivoqué en el número. Aquí es 20, 56. Luego sería 56, 76. 56, 76. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si escaneé la figura, me supongo que cuando transporté los valores de mis cálculos, me imagino que cometí un error aquí. Si alguien me hace favor de hacer el cálculo, o una de dos, o cometí el error al ponerlo aquí o aquí. Bueno, pero así debe de ser, ¿no? Aquí debe de ser 20 de acuerdo al dibujo, ¿sí? Y una vez que tengo el valor del tren, lo sustituyo aquí, en mi ecuación de tren epicicloidal. El último es el fijo, 200, y el primero es de 2000. Y terminamos el valor del brazo, 416 RPM. El valor del brazo considerando a este sistema, ¿verdad? Estos dos con este 3. Entonces quiere decir que el valor del brazo, de la revolución del brazo, es exactamente la revolución del eje de rotación de 4, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? Y ese sería para la primera combinación. Entonces aquí tendríamos, ahora considerando la relación 2, 4, 5 y 6, entre 2 y 4, 26, 56. Entonces sí está mal el dibujo. Entonces debe ser 26, 56, aquí debe ser 26. 26, 56, luego 24, 30, 24, 35, ¿verdad? Sería 24, 35. Miren aquí como tengo 20. Alguna de las dos cometí el error, o aquí es 20 o aquí es 26, ¿no? Pero bueno, fue ahora que estuve editando mis apuntes. Pero bueno, estamos aquí, el valor del tren son los impulsor, ¿verdad? Sería 2056
20.56 y 24.35. Y ese sería el valor del tren. Ya tengo el valor del tren y lo sustituyo nuevamente en mi sistema de tren epicicloidal, donde ahora el último va a ser el 6 y el primero va a ser el 2. Pero ahora ya tengo el valor del brazo, que es 416, tal como lo obtuve aquí, ¿verdad? Y lo sustituyo tal cual positivo, ¿verdad? Si me hubiera dado negativo aquí, pues lo sustituyo aquí negativo y se convierte en positivo, ¿no? Al sustituirlo, pues obtengo las revoluciones del último engrane, que es de 28.91. El engrane de entrada 2 gira en el mismo sentido que el engrane de salida 6. Esa es la conclusión. ¿Sí? Porque, ¿verdad? Entró N2 con positivo. Y si me da el valor positivo, pues quiere decir que giran en su mismo sentido. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. Ok. No, profe. Entonces vamos a continuar. Aquí es rápido, ¿verdad? Como no tenemos que escribir nada, nada más estamos ahí, viendo algo ya escrito. Es más rápido avanzarle aquí, ¿no? Vámonos ahora con el método tabular. El método tabular, a diferencia del tren epicicloide, del método por fórmulas, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, nada más son las fórmulas del tren de granes, valor del tren. En el análisis tabular puedo determinar las revoluciones de todos los engranes en forma de tabla. Entonces veamos cómo se procede. Para el análisis tabular, tenemos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 5. La figura nos muestra un tren planetario con dos engranes centrales. Vean cómo la disposición del dibujo es diferente al anterior. Y vean la simplificada siempre es casi ad hoc con todas, ¿no? Aquí vean cómo tengo un engrane 5, que es este de aquí. Yo lo quisiera hacer completo, pues lo pongo por acá, ¿verdad? Repito esta llave así, la repite acá abajo, ¿no? Igual. Entonces, ese 5 tiene su eje de rotación, es una caja, ¿verdad? Físicamente es una caja como la que vimos en el video. Pero tiene conectado a este 4 que es planetario. ¿Por qué es planetario? Porque está unido a este central y este otro central 2. Aquí está el otro central 2. Donde 2 y 5 pueden girar de manera independiente, en el mismo sentido o en sentido contrario, con revoluciones diferentes. ¿Por qué estos dos centrales? Porque soportan al engrane planetario. Perdón. ¿Y por qué es planetario? Pues va sujeto al brazo. El brazo no tiene número de dientes, todos los demás sí tienen número de dientes. Pero además, como este es el eje de rotación del centro del sistema, pues obviamente 2 y 5 son centrales. Las flechas entran, como lo vimos, ¿verdad? Físicamente se puede lograr esto. Estas dos entran, o más bien son colineales, ¿no? Esta viene desde acá, de derecha a izquierda, y estas van de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema y nos piden las revoluciones del engrane 5. Entonces, aquí tenemos, el análisis se lleva a cabo en 3 pasos. Eso quiere decir que en la tabla va a haber tres renglones. Y las columnas van a ser el número de engranes y el brazo, incluyéndolo. El primer paso vamos a considerar que se fijan a todos los engranes y vamos a hacer girar a todo el sistema el mismo número de revoluciones que tenga el brazo. En este caso, gira cada uno de ellos 200 RPM. En el paso número 2 se fija el brazo
Y en ese paso número 2, que se fije el brazo, vamos a considerar a todos los engranes como si fueran un conjunto de trenes de engranes ordinarios. Y se hace el cálculo de las revoluciones como tal, como tren ordinario. Para este caso se va a hacer girar en ese renglón a N2 menos 100 RPM, negativo, para que el engrane 2 tenga las RPM como el planetario en el paso 3. Entonces, quiere decir que si yo tengo, si el brazo 3 gira a 200 RPM y 2 es a 100, ese es el dato, vean, el dato son 200 RPM y 100 RPM. Nos dan la revolución del brazo y de un engrane. Entonces quiere decir que tiene movilidad 2. Si lo calculan, pues obviamente debe ser movilidad 2. Entonces lo hacemos por tabulación. Entonces aquí tenemos la tabulación, ya está hecha, ¿verdad? Pero me remito a esta para lo siguiente. Entonces tenemos 3 pasos, tengo 3 renglones, donde aquí me define cuál es la operación, el número de pasos, el brazo, el engrane 2, el engrane 4 y el engrane 5, o todos los engranes que tenga el sistema, y me va a dar el valor. Primer paso, el brazo y todos los engranes del tren giran en el mismo número de revoluciones de este brazo. Entonces, si el brazo gira 200, pues a todos le pongo 200. Ya tengo aquí mi primer llenado de la tabla. En el segundo paso se va a tratar al sistema como si fuera un ordinario. ¿Cómo se maneja aquí en este caso que es un tren ordinario? En un tren ordinario el brazo siempre debe estar fijo, por lo tanto aquí lo fijo, 0. Y de esta forma calculo a todos los demás. En el entendido que si ustedes observan el tercer paso, el resultado es el valor como tren epicicloidal. ¿Por qué? Porque suma del paso 1 al paso 2 como tren planetario. Entonces, si ustedes observan como tren planetario, si a 200 le sumo 0, me da 200, que es exactamente lo que me está dando como tren planetario. Hago este cálculo como tren ordinario, entonces comienzo con brazo fijo y el engrane 2. El engrane 2 debe dar 100 revoluciones en la entrada, ¿verdad? 100 revoluciones en la entrada. En sentido antihorario, al igual que en el sentido que me está dando el brazo. Entonces quiere decir que si este vale 200, tengo que restarle para que me dé 100 como valor epicicloidal, ¿verdad? Esos son los datos de entrada. Para que aquí tenga 100 datos de entrada, a 200 le tengo que restar 100 menos 100, y ya me da los dos primeros valores como tren planetario. Ese es un artificio, el paso 2, y como tal comienzo con estos dos valores. Entonces digo, ¿verdad? Calculo a N4. ¿Por qué a N4? Porque es la conexión de 2 a 4. Por eso calcula a N4. Y entonces, y luego sería N5, ¿no? Entonces sería impulsor impulsado, o primero y último, si ustedes quieren, inverso al número de dientes. N2, N4 es igual a, N4 es igual a N2 por N2 sobre N4. Menos 100, que es lo que me está dando en la tabla, lo que tengo ahí abajo, ¿verdad? En la tabla, por el número de dientes. N4, N2, N4, 40, 20. N2, 40, N4, 20. Y entonces ya tengo mi relación y encuentro a N4, 200. N4 vale 200, pero como tren ordinario, porque estoy manejando el valor del nivel 2, bueno, del renglón 2, menos 100. ¿Cuánto me dio? 200 positivo. Entonces estoy en la tabla, aquí 200, y lo sumo algebraicamente con el anterior, 200 más 200, 400. Entonces, como tren planetario, ¿verdad? Esos son los tres valores que va a tener. Y nada más concluyo para calcular el del engrane 5. Entonces hago a N5, N2 a N4, N4 a N5.
Ahora completo la cadena, 2, 4, 4, 5. 2 a 4, impulsor impulsado, impulsor impulsado. Y entonces sustituyo esos valores, ¿verdad? Aquí. Y me da N5, sustituyo los valores, 40 sobre 80, 80 son los números de dientes, de 5, N4 ya tenemos el valor, perdón, N2, porque N4 se cancela, ¿verdad? Entonces sería N2, N5, me da un valor de N5 igual a 50 RPM. Aquí los colocamos, porque fue un valor que me dio como el tren ordinario, paso 2. Lo coloco aquí, subo algebraicamente y vean ustedes que ahora sí ya tengo todos los valores de revoluciones y sentidos de giro como tren epicicloidal. Como tren ordinario aquí sería, pero no es ordinario, ¿verdad? Entonces tengo tren epicicloidal, son los valores de todos los engranes. Es importante aclarar que hay que introducir los sentidos de giro de los engranes para que me den en correspondencia a los demás. Entonces, aquí tendríamos las RPM del grano 5 como epicicloidal, que sería el dato que me están pidiendo. Pero por población obtenemos todos los engranes, sentidos de giro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Creo que no, profe. No, profesor. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Es todo exactamente lo mismo, nada más la disposición es la diferente. Vean aquí. Aquí es un dibujo diferente. Tomé otro dibujo para que vean la diferencia. Cómo nos los presentan de manera académica, ¿verdad? O sea, en otras palabras, un texto, ¿verdad? Podemos encontrar las disposiciones o los dibujos o las representaciones de los trenes de engranes de diferentes maneras de autor a autor, o algunos autores manejan combinaciones para que se familiaricen, ¿no? Entonces aquí tenemos apoyos fijos, y nos dicen, los engranes 2 y 4 se encuentran montados sobre la flecha que gira a 100 RPM. 2 y 4 están sobre esta flecha que gira a 200 RPM, ¿sí? A 100, perdón, a 100. Aquí no pone signo, pero aquí nos está diciendo el sentido de giro. No pone signo, me imagino que porque, pues, no puedo decir que sea horario o antihorario por el plano de rotación que nos está dando, ¿verdad? Es perpendicular a nuestro plano, entonces no podemos que sea positivo o negativo. Si yo me pongo y veo del lado derecho, de perfil del lado derecho o del lado izquierdo, pues el sentido de giro cambia, ¿no? Y nos pide que determine la velocidad angular de salida del engrane 9. Si observan ustedes ahorita en este caso, cuando comenzamos, ya de entrada hay algo interesante aquí con los datos. ¿Qué ocurre con los datos? ¿Cuántos datos nos daban en el tren epicicloidal? Bueno, pues en el tren epicicloidal nos daban los valores de 2 elementos. Siempre nos dan valores de 2 elementos. Por lo que la movilidad era 2. Aquí nos están dando el de 1. Entonces quiere decir que aquí hay una combinación. Aquí deben de entender que nos están dando las velocidades de un tren de engranes ordinario. Aquí, muchachos, aquí tenemos una combinación. Si ustedes observan el dibujo, yo puedo decir, bueno, es un tren ordinario, pero no. Porque si ustedes observan el dibujo, 2 tiene 40 dientes, ¿no? 320, 650, 420, 540, 7, 815, 975. ¿Qué ven de raro ahí? ¿Me podrían decir? ¿Alguno de ustedes? Simplemente quiere decir que 7 no tiene dientes, es el brazo. Y aquí, de acuerdo al dibujo, y ustedes observan aquí, este eje
atraviesa a 5 y es la misma flecha que comparte con 3. O sea que la rotación de 3 es la rotación del brazo. Pero como están dando un dato de entrada, quiere decir que es un tren ordinario. Entonces aquí hay que separar a los ordinarios del tren planetario. Entonces pongan atención cómo identifico al tren planetario. Sencillo, ¿no? Vamos a ver. Partimos del hecho de que el brazo es el eje, el centro de rotación del tren planetario. Si este es el brazo, ¿verdad? Y este está impulsado por este engrane, 3. Lo lógico que sea que aquí está soportando a 6 y a 8, que son los planetarios. Y vemos por qué son planetarios. Son planetas, ¿no? Porque si este es el eje de rotación, todos aquellos que pasen sobre este eje son engranes centrales. Por lo tanto, 3 es central, 5 es central, 9 es central. Estos no son centrales porque no pasan por aquí. Por lo tanto, no forman parte del tren epicicloidal. Entonces quiere decir que esos son centrales, siempre y cuando los centrales tengan montado sobre sí a un planetario. Por lo tanto, 9 es planetario, es central y es tren epicicloidal, es parte del tren epicicloidal porque tiene montado a un planetario. Brazo. 5 es central porque tiene montado al planetario 6. Y es central. Y 3 no tiene montado a ningún engrane planetario, por lo tanto 3 no es parte del tren planetario. Entonces el tren planetario lo conforman brazo 7, centrales 5, 6, perdón, 5 y 9 centrales, y planetarios 6 y 8. Ni 2, ni 3, ni 4 son parte del tren, son ordinarios. Permítanme un segundito. Gracias. ¿De acuerdo, hermano? Seguro. Ok, entonces ya tendríamos, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces tendríamos aquí al tren. Y se identifica desde rotación del brazo, soporte planetario, ya lo dije aquí. Los engranes que tengan su eje de rotación colineal con el eje de rotación del brazo son engranes centrales del tren planetario. Después los engranes que se encuentran conectados o montados con los engranes centrales son engranes planetarios, que serían los de aquí arriba, ¿verdad? Todo esto está escrito con palabras, ¿no? Y el resto de los engranes que no se encuentran sujetos a los 3 puntos anteriores no pertenecen al tren planetario y por lo tanto se resuelven como trenes ordinarios. Entonces aquí tendríamos nuestro dibujo, donde aquí se los agregué, ¿verdad? Donde se indica, ¿verdad?, cómo identificamos, ¿no? Ese es el eje de rotación y de aquí identificamos a los dos centrales. A los centrales, ¿no? ¿Sí? 5 en gran central, 9 en gran central, y por lo tanto son planetarios. ¿De acuerdo? Entonces no hay falla, aquí tienen toda la información. Se calculan N3 y N5, aquí tendríamos a este y a este. Tengo las rotaciones de este eje, y por lo tanto la rotación de 2 y la rotación de 4. Entonces tendríamos de 2 a 3, impulsor impulsado, es igual al inverso número de dientes. N3 es igual a N2 sobre N2 sobre N3. 100 de entrada sobre 40 sobre 20. ¿Sí? Y nos da N3 de 200. Lo mismo hacemos para 5.
Vean que 3 es la revolución del brazo. Ahora N5, lo mismo hacemos, N5, N4, N4, N5. Y sustituimos N100 de la entrada sobre N4, N5, menos 50, ¿verdad? 40 y 50. Ya tendríamos aquí el valor, ¿no? Aquí parece que también me volví a equivocar, 50, ¿no? Entonces, nos da nuestro valor. Aquí 50, si no, no me da. También, igual que en el otro. Perdón, disculpen, es que como lo edité y no, cosas que se nos pasan, ¿no? Bien. Una vez que se calcula. A ver. Ay, permítanme un segundo, disculpen un momento, nuevamente me están llamando. Bien, ya estoy con ustedes ahora sí. Entonces ahora sí, una vez calculado el valor del gran impulsor 5, ¿verdad? Ya tengo, el impulsor 5 sería este. Ya hice el cálculo como tren ordinario y pasé las revoluciones de 2 a 3 y de 4 a 5. Entonces 5 es el primero o el impulsor. Y 3 es la velocidad del brazo. Entonces tengo dos datos de entrada, de este engrane y del brazo. Vean cómo ahora sí ya es movilidad 2 para este sistema. Ya vean cómo es movilidad 2 un tren epiciclodal. Y entonces entro con los valores de las revoluciones del brazo, que es la del engrane 3. Y hago girar al sistema brazo 7, engrane 5, engrane 6, engrane 8 y engrane 9. Son todos los engranes del tren planetario, a excepción, ¿verdad?, de 2 y 4. Entonces tengo engrane 5, 6, 8 y 9 y brazo. 5, 6, 8, 9 y el brazo. Y giran todos con las mismas revoluciones del brazo. Que fueron las de ¿qué? De menos 200, ¿no? Aquí lo tengo. Me llevo el valor que obtuve de menos 200. Porque con este menos 200 fue a partir del valor que le di como N2, que es el dato que me dieron. Entonces ese N2 que me están dando positivo, pues va a dar en sentido, de acuerdo al que gire horario o antihorario, visto de izquierda a derecha, el 3 siempre va a girar en sentido contrario al 2. Entonces sustituyo aquí los valores y fijo en el paso 2 a mi brazo, 0, para que me dé como epicicloidal 0. Y tengo la del engrane 5, que es de menos 50, para que me dé menos 50 como tren epicicloidal, porque así me dio el valor, pues tengo que aquí darle más 150 para que me dé el resultado adecuado. Una vez que tengo estos dos valores de brazo fijo y uno de los engranes, ya tengo movilidad 1 como tren ordinario y puedo calcular la de los demás. Entonces de 5 me pasa a 6 y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí había hecho que 2 en el 3 es igual a N7, esto fue ya lo que establecí. El segundo paso, entonces digo de 5 a 6, de aquí a acá, ¿verdad? Tengo a 150 con el número de dientes. Entonces sería 150, 40 sobre 50, 5 sobre 6, 40 sobre 50, ¿no? 40 sobre 50, ¿sí? Sí, lo hice bien. Entonces sería menos 200 RPM, ya tengo a menos 200, la sustituyo aquí en 6, me da las RPM del engrane 6 como epicicloidal. Y luego de 6 me voy hasta 8 y después hasta 9, ¿no? Entonces, tengo N6 a N8, ¿verdad? Que es N6 igual a N8, entonces que voy a calcular, entonces
a la relación N9, N5. 5 impulsa 6, 8 impulsa 9. Así, ¿verdad? 5, 8, 5, 6 y 8 impulsa 9. 5, 6, 8, 9. Por lo tanto, N9 es igual a N5, que son 150. 5, 6, 8, 9 sería el número de dientes. 5, 6, 8, 9. Sería 40, 50, 15, 75. 40, 50, 15, 75. Con las relaciones negativas, ¿por qué negativas? ¿Por qué? Porque aquí, observen que aquí pongo los valores negativos, porque 5 impulsa 6, los sentidos de giro son contrarios, y 8 y 9 giran en sentido contrario, ¿verdad? El sentido de giro entre esos dos va a ser siempre contrario, y entre 8 y 9 van a ser contrarios, ¿verdad? Aquí lo tendríamos. ¿Sí? Vean como en todas estas relaciones pongo sentido de giro negativo, ¿verdad? Negativo. Igual aquí, no olviden eso, los sentidos de giro. Pero los dos son negativos y por lo tanto se convierte en positivo, ¿no? Y me da N9 igual a 20 y lo coloco, 24, perdón, y me da el valor de 24 y únicamente hago la suma algebraica y me da menos 176. Quiere decir que el resultado, ¿verdad? El brazo 200 engrane menos 50, engrane 3 menos 620, y está girando estos dos en sentido contrario al brazo. N8 menos 320 y el engrane 1 menos 176. Todos giran en sentido contrario al tren al brazo del soporte planetario. Brazo, soporte planetario. Ese es el valor. Y esos son los cálculos que se hacen. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Ok. No, profe. Bueno, ya les subí yo un archivo. Les voy a cambiar el documento para que ya lo tengan todo completo, toda la información. Vean que aunque son algunos ejercicios de los libros que tomé, les hago notas, ¿verdad? Como ejemplo estas, con precisiones personales para que, o esto, ¿verdad? El antecedente, que obviamente no lo tiene en los libros, bueno, a lo mejor lo tiene de otra forma, y bueno, ya se les expliqué. Si no tienen nada más que agregar, eso sería todo por el día de hoy. Yo les comparto este documento para que lo tengan en claro, ¿verdad? Nada más le voy a corregir ese valor del tren que tengo. Profe, Sí, dígame. yo todavía tengo mi tema por exponer, bueno, mi ejercicio. Si lo tiene, adelante, todavía tenemos tiempo para una exposición. Adelante. Claro, permítame. Sí. ¿Ya se ve, compañeros? Sí, ya se ve. Bueno, compañeros, me tocó el problema 19. Mi nombre es Javier Enrique González Medina. Bueno, vamos a comenzar. A ciencia cierta, no sé si el problema esté bien, solamente que no encontré referencias en internet sobre el problema. Entonces, pues, voy a ver si está correcto. Bueno, el problema en sí, perdone, no añadí perdón,
El brazo AB tiene una velocidad constante de 16 radianes por segundo en contra de las manecillas del reloj. En el instante cuando θ es igual a 90 grados, determine la velocidad del collar D y del punto medio de la barra BD, que se denota con el punto G. Bueno, primero saqué los centros de rotación instantáneos. Primero los calculé con la fórmula general. Es esta parte. Me dio como resultado 6 centros de rotación instantáneos. Y bueno, ya una vez que los calculé, según yo, tracé los dos, el centro de rotación, que es este punto verde, y el otro, según yo, estaba por acá, que se junta con este, entonces solamente nos faltaba determinar un centro de rotación. Hice los triángulos correspondientes para el cálculo de ángulos del problema. Ya denoté cada ángulo en el siguiente dibujo, en este, y me daba como resultado que, bueno, aquí en esta parte tenemos 57.73 grados, aquí 14.87 y aquí 107.4. Bueno, todo esto lo hice con arreglos trigonométricos, con ley de senos y ley de cosenos, y bueno, pasemos a lo que realmente importa, a la parte del cálculo de velocidad. Bueno, sabiendo que el eslabón BD, que es esta parte, tiene la misma velocidad que el centro instantáneo de rotación visto desde la recta que trazamos de RA, y tiene la misma velocidad que RB, podemos hacer el cálculo de la velocidad. Entonces, podemos determinarlo con la fórmula. Velocidad en B es igual a la velocidad angular en el punto A por el radio de B, que bueno, esto nos daría como resultado, 48 pulgadas por segundo. Continuamos con la velocidad angular del punto B, que bueno, vista desde el punto B, tendríamos que la velocidad de la barra PD es la misma que la barra AB, bueno, en este punto. Entonces, dividimos. Bueno, en sí, este punto de RA al punto 0 tiene un valor de 6 pulgadas. Entonces, ya que obtuvimos la velocidad, que es de 48, lo dividimos con la fórmula. Entonces quedaría 48 pulgadas por segundo sobre 6 pulgadas, lo cual nos daría una velocidad angular de 8 radianes por segundo. Y ya para terminar, lo multiplicamos por el radio que tiene este eslabón, que en sí, aquí me equivoqué, es de 10, no es de 9.5. Entonces, bueno, ya hacemos la multiplicación y nos da de 80 radianes por segundo. Le voy a pedir el favor que me ponga el dibujo original. Ah, sí, permítame. No lo tengo aquí en PowerPoint, pero lo tengo. Sí. O el que tiene al principio de la presentación. Ah, sí, claro. Es este. Entonces, de acuerdo con esto, es que no alcanzo a ver las letras. Entonces, ahí en donde está el 4, abajito, ese es un collarín, ¿no? O sí, de pisadera, ¿no? Sí, es un collarín. Ok. Y del lado izquierdo tengo una barra. Sí. A 90 grados, ok. Entonces, páseme, así con esa ampliación, páseme a la siguiente diapositiva. Claro. Usted calcula ahí un centro instantáneo
Sí, es el esta parte. O13, Sí, donde el 3 es el eslabón que une la barra inclinada, ¿no? sí, Que es con el que va a trabajar. así es. Ok, entonces páseme a la siguiente diapositiva. Bueno, Bueno, esos son cálculos trigonométricos que ya al son, final ni me sirvieron. son innecesarios. Sí, Todo sí, es gráfico. claro. Pase al siguiente diapositiva. Recuerden que aquí todo es gráfico, no necesariamente, no necesitan, si necesitan calcular ángulos, pues lo pueden hacer con un transportador. Este es método gráfico. Vámonos al siguiente. Ahora sí, baje tantito su imagen. No sé, o bájele de Ander. Ok, entonces, ahí se alcanza, fíjense bien. Ahí se alcanza a ver el centro instantáneo, señálame el centro instantáneo 1,3. Sí, aquí está. Ahí está. Entonces, ese punto está en el vértice de un triángulo imaginario, donde la hipotenusa es la barra 3. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Si usted está haciendo a estricta escala el dibujo del mecanismo, entonces está haciendo la barra vertical, la inclinada, la barra vertical 2, la inclinada 3. Y el collarín que no se ve, que al final de cuentas es un punto. Ahí lo que está ocurriendo es que ese centro instantáneo que usted está señalando está pivoteando, por decirlo así, ¿verdad? De manera simplificada, una barra metálica triangular, que así como gira el elemento 2 en sentido antihorario por la velocidad que usted está poniendo, la barra pivoteada en el centro instantáneo o 1,3 hace girar esa placa triangular en qué dirección. en sentido antihorario. No, si está pivoteada, imagínese que quita la barra 2 y nada más tiene el triángulo. Y quitó la barra, pero dejó la velocidad que tenía en el extremo, unida al triángulo. ¿Sí sabe cuál velocidad me estoy refiriendo, ¿De no? velocidad en B? Esa. Esa velocidad de B hace girar a la barra vertical en sentido antihorario. Sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? Ahora quite el elemento 2 imaginariamente y se queda la velocidad porque está compartiéndola con el otro elemento. Ah, entonces gira en sentido horario. Ah, correcto. Esa placa triangular gira en sentido horario. Entonces, yo para determinar, así como determiné la velocidad BB con la omega que me dan de la barra 2, que es omega por el radio, o la longitud del brazo, de la misma forma voy a proceder con el triángulo, con la placa triangular. Si yo tengo la placa triangular y tengo en ese punto B la velocidad hacia la izquierda, y ya nos dimos cuenta que gira en sentido horario la placa, quiere decir que el elemento 3 va a girar en sentido horario contrario al elemento 2. Entonces, con esa velocidad BB en el punto B como parte de ese triángulo, esa placa triangular, puedo determinar la omega. ¿Cómo calcularía entonces la omega? La omega sería igual a la velocidad BB entre qué distancia. Entre la distancia del centro instantáneo Correcto, a la correcto. velocidad. Con eso obtiene la omega. Entonces me equivoqué y era 3. Bueno, es que No, bueno, no sé si se equivocó o no, pero así se hace. Ya me está ok, ok. diciendo usted. Ahora, ¿cómo calcula la del collarín? Si usted ve hay dos líneas más tenues, no sé si son punteadas, de Sí, que, son estas. que corresponderían a los catetos del triángulo. Fíjese bien lo que ocurrió ahí. Si usted la velocidad B, su índice B, la ve perpendicular a su línea, a una línea, ¿verdad? ¿Cuál es la línea que me estoy refiriendo? Up. Eh, Esa velocidad BB es perpendicular al radio con respecto al que está pivoteando, o sea, a este radio. A lo que me refiero es que las velocidades de esa placa siempre deben ser tangentes de una trayectoria o perpendicular a un radio que siempre sale del centro instantáneo 1,3. ok, Entonces, ok. del centro instantáneo 1,3 sale un radio y ubica el punto B. A ver, indícame esa línea que estoy diciendo. Sería esta, ¿no? El punto B, esta. ¿Cuál es el punto? Ah, ok. ¿Y cuál es su línea perpendicular? ¿Cuál es su radio? Ese, ese, Es esta, esa sí era la justamente, pregunta. ¿no? Esta velocidad B. Ajá. Entonces, su radio es perpendicular al centro de rotación. Ok, que sería esta línea, ¿no? Correcto. Entonces, la velocidad del collarín
tendría que ser perpendicular a este radio. Digo, sí, a este radio, ¿no? Ajá. Así es. Ah, entonces iría en esta dirección, ¿no? Sí. ¿Y el collarín cómo está? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Ok. A eso iba. Por eso necesitaba el dibujo original. Pueden ser de dos formas. Si el collarín está vertical, está correcto. Pero si está horizontal el collarín, entonces su centro instantáneo no se encuentra ahí. Tiene que ser perpendicular a la línea de la dirección de esa velocidad que tiene ahí indicada en el collarín. La línea perpendicular se iría, ¿cómo sería la línea perpendicular a esa velocidad del collarín realmente? Pues así como está esta, ¿no? Pero dice que el centro instantáneo sería de esta forma, ¿no? Exacto. Entonces, su línea perpendicular sería vertical, ¿no? Sí. Entonces, esa se tendría que intersectar con la otra perpendicular que me indicó anteriormente. Y ¿Con esta? así es. ¿Cómo son esas dos rectas, esas dos líneas? Pues son prácticamente perpendiculares, ¿no? No, paralelas. Ah, ok, perdón. Paralelas, cuidado con lo que decimos. Es que me confundí con el... Sí, está bien, no hay problema. Todo les ocurre normalmente, a veces también me ocurre. Son paralelas. Entonces, se unen en el infinito. Cuando eso ocurre, siempre cuando eso ocurre, quiere decir que los dos puntos, en este caso el punto B y el collarín, tienen la misma velocidad. Y la omega de la barra vale cero. No está girando en esa fase, no está en esa posición del mecanismo, la barra acopladora, no gira. Ese es todo su problema. Era lo único que había que decir. No. Sí, es que cambió. Si el collarín hubiera sido con movimiento vertical, entonces estaría bien. Pero como tiene movimiento horizontal, cambia toda la situación. ¿De acuerdo? Está De bien. acuerdo, profe. Bueno, pues ya aprendimos, ¿no? Me corrige esto y me lo sube a Classroom. Claro, profe. Sí, por favor. Para poderle. Aquí le voy a poner una nota en mi lista, nada más como una nota aclaratoria, para darle aquí sus 2 puntos después ya como, ok. Entonces, González Martínez Gustavo. No, Okay. González Medina, Javier. González Medina, Javier. Ya le ando dando. Ok, está bien. Ok, gracias, profe. Ok, ya tiene 2 puntos más, ya. Uy, ya está mejor. Ok, correcto, González Medina, está bien. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces les agradezco su atención. Parece que me van a desconectar aquí la internet, los de la luz. Bueno, por lo menos alcancé a darles clase a ustedes. Les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos en la siguiente sesión para continuar con nuestra materia. Buenas tardes a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Sale, profe, nos vemos. Ok, profe. Saludos, profesor, hasta luego. Bye.